Y así fue como recorriendo los pueblos donde íbamos trabajando, yo procuraba la iglesia. Me acuerdo que andando en Fresno, mi madre y mis hermanos y yo cambiando el cheque de lo que nos pagaban, allá lejos oí yo cantar ese himno del hermano Nava, que compuso ese nombre que era oculto, que no era revelado. Y ese himno me alegró el corazón. Y yo le dije a mi mamá que iba yo a una tiendita por ahí, y no, era para ir yo al grupito. Baptismal anthem. Padre Cristo, amados hermanos, que el Señor sea el que lo bendiga en esta tarde. Damos gracias a Dios porque nos permite
realizar este trabajo, hermanos. Espero que se encuentre muy bendecido y que este trabajo sea para honra y gloria de Dios y para edificación de nuestra amada iglesia, hermanos. El tema, hermanos, que traemos en esta tarde va a ser el bautismo en agua, hermanos. Va a ser un estudio bíblico, hermanos, a través de una entrevista, hermanos. Y le pedimos que estén orando por nosotros para que el Señor nos dé libertad, hermanos. Vamos a hacer una oración, hermanos, los que estamos en este lugar. Al igual, los que estén viendo por este medio, también los invitamos a orar por nosotros para que el Señor nos dé libertad, hermanos. Oremos todos juntos. Amén, hermano. Gloria a Dios, hermano. Vamos a escuchar unas palabras, hermanos, por nuestro hermano Zorobabel, hermano. El hermano va a ser el que va a ser entrevistado, hermanos, y él nos va a ayudar en esta tarde, hermano. Dios bendiga a nuestro hermano. Amén, gloria a Dios. Hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea la que esté morando en sus corazones y también, hermanos, en sus hogares. Me presento, hermanos, soy su hermano Zorobabel Pacheco, pastor, hermanos, de la Segunda Iglesia de Hermosillo, aquí, hermanos, en este humilde templo donde nos encontramos. Y hoy les invito, hermanos, a que se queden, a los que se están conectando, hermanos, con nosotros, ya que, pues, al ser un estudio bíblico, aunque va a ser a manera de entrevista, pues tiene un inicio y un fin, así que les invitamos a que se queden para que entiendan. Vamos a hacerlo a manera de entrevista, así que nuestro hermano hará las preguntas que previamente hemos preparado y yo, hermanos, trataré de responder. Las respuestas van a ser breves, vamos a tratar de ser concisos en las respuestas. Seguramente, hermanos, habrá mucho más que decir sobre esa pregunta, sobre ese tema, pero queremos hacerlo de esta manera para que no se lleve mucho tiempo y usted tenga, ¿verdad?, una idea de lo que estamos hablando y así pues pueda, ¿verdad?, tener interés en buscarle más. Especialmente saludamos a algún oyente que nos esté escuchando, que ya haya escuchado la palabra de Dios y que no haya sido bautizado. Este tema, ¿verdad?, es especialmente también para usted. Así que gracias a mi hermano Zuna por invitarme, a nuestro hermano Asael, nuestro hermano supervisor de la región. Dios lo bendiga, hermano, y Dios le pague por darnos la oportunidad de compartir, hermanos, de la palabra de Dios por este medio. A todos nuestros hermanos, pues Dios les pague, Dios les bendiga y oren por nosotros. Quédense, hermanos, a escuchar esta palabra en el nombre de Jesucristo. Amén, hermanos. Dios bendiga a nuestro hermano Zorobabel, hermanos. Vamos a dar inicio a esta entrevista, hermano. El tema, como ya lo dijimos, hermanos, es el bautismo en agua. La primera pregunta, hermano, ¿qué significa la palabra bautismo? Amén. La palabra bautismo es una palabra que proviene del latín, de una palabra que se menciona baptizaré, y su significado principal es sumergir. Tiene otros sinónimos, como son empapar o anegar. Es el significado, ¿verdad? El origen tiene otro origen antes, ¿verdad?, que es del hebreo, pero el que viene, ¿verdad?, antecediendo a como nosotros lo usamos, que es bautismo, es este significado: sumergir, con sus sinónimos empapar o anegar. Amén, hermano. Dios le pague, hermano.
La siguiente pregunta, hermano, dice de esta manera: ¿dónde se empieza a practicar el bautismo y quiénes fueron los primeros en recibir el bautismo? Amén. Antes de responder, se me olvidaba, hermanos, está también Emanuel con nosotros, ahí atrás de la cámara, atrás del teléfono. Está muy al pendiente de sus comentarios, de sus preguntas. Si hay una pregunta, hermanos, adelante, háganla, vamos a tratar de responder. Y también Emanuel nos estará ayudando con los textos. Ahí tiene también su micrófono para que nos ayude en la lectura de los textos. Bueno, ¿dónde se empieza a practicar el bautismo y quiénes fueron los primeros en recibir este bautismo? El bautismo como tal, como nosotros lo conocemos ahorita, o lo que conocemos del bautismo, empieza en los tiempos de Juan el Bautista, el antecesor de Jesús. Juan, ¿verdad?, venía bautizando con bautismo de arrepentimiento. Sin embargo, esto, hermanos, la idea del bautismo viene de mucho más atrás, ya que tenemos en el Antiguo Testamento bautismos simbólicos, ¿verdad? Y tenemos pues algunos de ellos. Por ejemplo, en la primera cita bíblica que tenemos en 1 de Pedro 3:20, que nos va a ayudar Emanuel para leerla. 1 de Pedro 3:20. Amén. Los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca en la cual pocas, es a saber 8 personas, fueron salvas por agua. Amén. Dice que la familia de Noé fue salva por agua. En figura, ¿verdad?, de lo que sería el bautismo, el arca representaba, ¿verdad?, a Jesucristo, el cual era el que nos iba a salvar, y el diluvio, ¿verdad?, que ellos vivieron fue la manera en que la familia de Noé fue salva. Tenemos también otro ejemplo. Está un poquito larga la lectura. Le invito que si usted, hermano, desea hacerlo, búsquese una plumita, un papel y empiece a anotar las citas para que usted después pueda leer las escrituras que nosotros vamos a omitir. Brevemente, ¿verdad?, Naamán, el Ciro. Esta historia la encontramos, hermano, en Segunda de Reyes, capítulo 5, del verso 1 al 14. Naamán dice que era un hombre, un general, un importante, ¿verdad?, de su tiempo, pero era leproso. Dice que él se acercó al profeta Eliseo para que le sanara, y el profeta Eliseo dice que lo mandó a zambullirse 7 veces en el río del Jordán. Naamán fue, ¿verdad?, al río y se sumergió 7 veces, y dice que la 7ª vez, cuando salió del río, su piel dice que era como la de un bebé, como la de un niño, fue sano de su lepra. Si ahondamos un poquito, pues veremos, ¿verdad?, que es un bautismo simbólico, ya que la lepra representaba el pecado, y Naamán, al ser sumergido, bautizado en las aguas del río Jordán, fue libre, ¿verdad?, fue sano de aquella lepra. Otro ejemplo, hermanos, es el pueblo de Israel. 1 Corintios capítulo 10, del verso 1 hasta el 5. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar, y todos comieron la misma vianda espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que les seguía, y la piedra era Cristo. Mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. Amén. Tipo y figura del bautismo que ahora nos corresponde, hermanos. El pueblo de Israel fue bautizado, ¿verdad?, también en el mar. Así que tenemos que desde tiempos antiguos se empezó, ¿verdad?, a practicar el bautismo de manera simbólica, pero representaba lo mismo para el tiempo de hoy. Amén. Amén. Gloria al Señor, hermano. La tercera pregunta, hermano: ¿cómo se realiza el bautismo y por qué en agua? Amén.
El bautismo debe ser por inmersión total. La persona debe ser sumergida totalmente en el agua. De esa manera. Los que no han presenciado un bautismo, yo creo que la mayoría lo hemos hecho, pues se tiene que tomar a la persona y se tiene que zambullir en el agua totalmente. El ministro que bautiza tiene que observar que el hermano quede totalmente sepultado bajo el agua. Dice que donde tenemos registrados bautismos, tenemos registrado, ¿verdad?, agua, abundante agua. Por ejemplo, dice en Juan 3:23 que Juan bautizaba. Bueno, ¿lo tienes, Emanuel? Vamos a leer. Y bautizaba también Juan en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Había un lugar donde dice que había muchas aguas, y ahí iba, ¿verdad?, Juan a bautizar. No había un charquito, había muchas aguas, dice, y ahí iba la gente a ser bautizada de Juan. En el bautismo de Jesús tenemos la referencia en Mateo 3:16 y Marcos 1:10. Hay una pequeña frase nomás que nos indica que Jesús fue sumergido también totalmente en agua, donde dice que después salió Jesús del agua. Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, otro indicio de que los bautismos eran por medio de inmersión total. En el capítulo 8 de los Hechos, verso 36 al 38, 8, 36, 38 de Hechos, tenemos otro bautismo registrado del etíope. Dice la frase que queremos enfocarnos. Dice que le dice el etíope a Felipe: he aquí agua, le dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y dice la Biblia, y descendieron los dos al agua. Amén. Por si esto fuera poco, pues Pablo dice en Romanos capítulo 6, si quiere dejarlo también contexto, hermano, para que también no estar hablando solamente yo, sino que los hermanos me ayuden con los textos. ¿Tienes Romanos, Emanuel? Ok, entonces usted busque Colosenses 2:12, hermano. Va a leer Emanuel Romanos 6:4 y el hermano Osuna va a leer Colosenses 2:12. Adelante. Vamos a poner atención a los textos, hermanos. Amén. Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Romanos 6:4. Amén. Colosenses 2:12. Sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él por la fe de la operación de Dios que levantó de los muertos. Amén. Ahí tenemos dos veces la palabra sepultados. ¿Qué es sepultar? Es anegar, cubrir totalmente. Por eso, ¿verdad?, el mandamiento, la costumbre de la iglesia de bautizar, de sumergir totalmente en el agua. Bueno, ¿por qué en el agua?, dice la pregunta. El agua en la palabra de Dios es símbolo de limpieza, de pureza. Por ejemplo, tenemos Hechos 22:16 y tenemos Primera de Juan 5:6. Busca, hermano, San Juan 19:34, Emanuel, Hechos 22:16. Primero leemos Hechos 22:16 sobre el bautismo de Pablo. Amén. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, Pues San Juan invocando su nombre. San Juan 19. San Juan 19:34. Tenemos también Primera de Juan capítulo 5 verso 6, ese no lo vamos a leer, pero ahí hace referencia a espíritu, agua y sangre. Vamos a leer el del Evangelio según San Juan capítulo 19 verso 34. Para honra y gloria de Dios. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y luego salió sangre y agua. Amén.
el agua, para concluir esta pregunta, está relacionada totalmente al bautismo, porque el agua representa la sangre de Cristo, la cual es la que nos limpia, ¿verdad? Es el que limpia al hombre de todo pecado. Rápidamente, hermanos, les comparto esto. Cuando yo fui bautizado, yo le pedí a Dios una señal desde mucho tiempo antes. Yo les he platicado este testimonio a algunos hermanos. Cuando yo fui bautizado, cuando el hermano me sumergió y cuando yo salí, la siguiente vez que yo abrí los ojos después de salir del agua, vi toda el agua y todo yo me vi como cubierto de sangre, como si el agua fuera sangre. Esa fue una visión que en su momento me asustó, pero después, ¿verdad?, me trajo mucho gozo. El agua, pues, es el símbolo, representa la sangre de Cristo, que es la que nos limpia de todo pecado. Recuerde que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Amén, hermanos. Seguimos adelante. Amén, hermano. Esperando, hermanos, que se esté gozando, hermanos, que sea entendible para usted, hermanos. Vamos a seguir adelante con la siguiente pregunta. ¿Qué significado tiene el bautismo o qué representa? Amén. Así brevemente tenemos, ya leímos Colosenses 2:12 ahorita, tenemos también Romanos 6:2. La primera representación que tiene el bautismo, o el principal símbolo, ¿verdad?, es muerte y resurrección. Muerte y resurrección. En un solo momento, muerte y resurrección. Cuando el hermano es sumergido, muere, ¿verdad? Muere para el mundo, y cuando sale del agua, vive para Cristo. Gloria a Dios. Muerte y resurrección. ¿Tiene el texto, hermano? ¿Cuál texto tenemos? Romanos 6:2. Amén. En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. Morimos para el pecado. Por eso cuando alguien se va a bautizar, se le lee lo que nosotros llamamos la sentencia. La sentencia es una sentencia de muerte. Al hermano que se le está leyendo la sentencia, está a unos minutos de morir. Muere para el mundo y resucita para Cristo en novedad de vida, como dice su palabra. Tenemos como referencia de muerte y resurrección Romanos 6:2, Colosenses 2:12, por si alguien está tomando nota de las escrituras. Siempre tenemos que respaldar, ¿verdad?, con la palabra de Dios. Bueno, ¿qué significado tiene el bautismo? Según San Juan capítulo 3 del verso 1 al 5, Jesús, ¿verdad?, se entrevista con un hombre llamado Nicodemo, y ahí, ¿verdad?, el Señor le declara que el bautismo es un nuevo nacimiento. Cuando alguien es bautizado, nace de nuevo. ¿Tiene la escritura, hermano? Vamos a leer, hermanos, para que estemos respaldando. Al cabo tenemos nada más 9, 10 preguntas, algunas 11 preguntas. Ya vamos en la cuarta, entonces yo creo que tenemos tiempo para respaldar lo que estamos hablando con la palabra de Dios. Amén, hermanos. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 1 al 5, hermano. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondiendo Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez al vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Amén. El bautismo pues representa un nuevo nacimiento. La persona que es bautizada nace de nuevo, ¿verdad? Muere para el mundo y nace, ¿verdad?, una nueva criatura en Cristo, donde todos sus pecados fueron borrados, donde el Señor los mandó, dice, a donde jamás se va a volver a acordar de ellos. Así que
¿Qué significado tiene el bautismo? Muerte y resurrección, y también un nuevo nacimiento. Amén. Seguimos, hermano. Amén, hermano. Para seguir adelante, hermano, vamos con otra pregunta, hermanos. ¿Quién puede o debe administrar el bautismo? Bueno, esto es muy interesante, esta pregunta, porque en la actualidad, ¿verdad?, estamos viendo cada cosa, hermanos. Yo estaba viendo el otro día un miembro de una iglesia, un líder espiritual de una iglesia, esto entre comillas, que estaba enseñando a los hermanos que si no había quien lo bautizara, que ellos mismos se podían bautizar. Dice, acuérdese que el texto dice, ahí citan, ¿verdad?, Hechos 2:38, y dice, bautícese cada uno de vosotros. Bueno, pero la Biblia nos enseña que el bautismo lo debe efectuar alguien ordenado por Dios. Acuérdese que cuando el Señor envía, y voy a citar Mateo 28:19, un texto que vamos a estar citando algunas veces porque aplica para varios temas del bautismo. El Señor no iba por la calle, ¿verdad?, diciéndole al que se encontraba, ve y bautiza, y tú también ve y bautiza a todos los que te encuentres. No, Él dice que cuidadosamente seleccionó a los discípulos y les dio el mandamiento: ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Y el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Dice, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fue el Señor escogió a quienes iba a encomendar el trabajo de bautizar a los creyentes. En nuestra actualidad, hermanos, la iglesia también tiene cuidado de quienes van a bautizar. Por ejemplo, mi hermano Zuna, que está aquí con nosotros, nuestro hermano es un excelente joven, lo conocemos, de buen testimonio, que le sirve al Señor. Sin embargo, hermano, si un oyente le pide a usted que lo bautice, usted no puede bautizarlo, ¿verdad? No ha sido ordenado todavía para ello. La iglesia ordena, ¿verdad?, diáconos, pastores, ministros, pastores evangelistas, los cuales, ¿verdad?, están ordenados de parte de Dios, y ellos pasan, ¿verdad?, por un proceso de preparación, y cuando llega el momento, ¿verdad?, la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, les da la autoridad de poder bautizar. Yo sí puedo bautizar, hermano. Yo sí puedo bautizar. Ana, Pedrito, Dalilita, cuñadas que me están viendo, yo sí puedo bautizar. Amén, hermano. Adelante. Amén, hermanos. La siguiente pregunta, hermano: ¿es el bautismo indispensable para la salvación? ¿Puede alguien salvarse guardando su palabra y asistiendo al templo sin ser bautizado? Amén. Esta es otra corriente, ¿no, hermano? Que ahorita platicábamos con el hermano antes de empezar, y pues me daba un testimonio de una persona que lo estaba ahí atacando, diciéndole que el bautismo seguía siendo algo simbólico, y que estaba, ¿verdad?, en la persona el tomar o dejar el bautismo. Bueno, citamos otro texto que vamos a estar citando mucho, que es Marcos 16, 15 y 16. Este sí lo vamos a leer. A ver si lo tiene Emanuel. Marcos 16, versos 15 y 16. Amén. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. En ese orden: creer y ser bautizado. Otro texto que es también muy alusivo es Primera de Pedro, capítulo 3, verso 20. Amén, hermano.
Primera de Pedro 3:20. Si lo tienen, hermanos, una. Sí. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvas por agua, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Amén. Dice, el bautismo que ahora nos corresponde, nos salva, nos da la salvación, sí salva. El bautismo, a pesar de que muchos no lo crean y prediquen de otra manera, el bautismo sí es un punto para salvación. En Mateo 28:19, que ya leímos, dice, doctrinad a los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre, ¿verdad?, el mandato fue que tenían que ser bautizados. Adelante, hermanos, seguimos. Amén, hermano. Viene aquí una pregunta muy importante, hermano. ¿Por qué se debe invocar el nombre de Jesucristo? Amén. Cuando nosotros en la iglesia bautizamos a alguien, siempre las últimas palabras son, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo, y sepultamos al hermano en el agua. Hay hermanos que le añaden, ¿verdad?, el de Nazaret, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para que no haya duda que estamos hablando de Jesús de Nazaret. Bueno, se han dado casos en el que platicaba, no recuerdo quién me platicaba una anécdota de que un pastor hizo que se bautizara otra vez a un hermano porque no había invocado el nombre antes de bautizar. ¿Por qué nosotros le damos tanta importancia? Bueno, primero que nada porque Mateo 28:19 es un mandamiento directo de Dios. Al bautizar a una persona, se tendría que invocar en qué nombre se estaba bautizando a la persona. ¿En qué nombre se estaba bautizando a la persona? Y bueno, entramos ahí en un poquito de controversia también acerca del nombre, porque hay una corriente, yo creo que la más grande de las iglesias bautistas, que bautizan invocando esta fórmula, ¿verdad?, de Mateo 28:19, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y no se invoca el nombre. Solamente, ¿verdad?, brevemente les digo, hermanos, que en Mateo 28:19 hay un nombre para ser revelado. Hay un nombre que ha sido revelado. El nombre del Padre, el nombre del Hijo, el nombre del Espíritu Santo es Jesucristo. Por eso los apóstoles en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, se registra uno de los miles de bautismos. Ellos bautizaron en el nombre de Jesucristo a más de 3,000 personas. No estaban desobedeciendo el mandato de Mateo 28:19, sino que a ellos les había sido revelado el nombre de Jesucristo, como a nosotros, y por eso, ¿verdad?, bautizamos en el nombre de Jesucristo. Dice Hechos capítulo 4, verso 12. Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí tengo yo con mayúsculas, porque no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Bautízate en el nombre de Jesucristo para que puedas ser salvo. Hermano, has sido bautizado en el nombre de Jesucristo, tienes asegurada la salvación. Se invocó sobre ti el nombre que es sobre todo nombre, y no hay otro nombre, dice, en el cual tengamos salvación. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho,
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Hoy nosotros, desde las cosas más sencillas, comemos, dormimos, nos levantamos, hasta cosas, ¿verdad?, más gloriosas, más grandes, como lo es el bautismo. Todo lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Así como nos dice la palabra, hacedlo, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, hermano. Amén, hermano. La siguiente pregunta, hermano, ¿cuántas veces nos podemos bautizar? Amén. ¿Cuántas veces nos podemos bautizar? ¿Qué dice Efesios capítulo 4, verso 5? Yo creo que muchos hermanos se lo saben de memoria porque está cortito, ¿verdad?, el texto. Efesios capítulo 4, verso 5. ¿Qué dice, hermano? Un Señor, una fe, un bautismo. Así de sencillo. Un Señor, una fe y un bautismo. Vamos a leer Hebreos capítulo 6, verso 4, 5 y 6. A ver si lo tiene Manuel. Es importante leerlo. Tome notita, hermano, ahí en su casa. Hebreos capítulo 6, verso 4, 5 y 6. Amén. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados gustaron del don espiritual, el don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí asimismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Amén. Empieza diciendo, es imposible. Nosotros, cuando viene un hermano a la iglesia que ha sido bautizado, pero que no se ha invocado el nombre de Jesucristo sobre él, él ya estuvo en una congregación, él ya caminó un tiempo, pero se ha dado el caso, ¿verdad?, de que llegan a la iglesia y la iglesia, como ya fueron bautizados, si ya fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, la iglesia los recibe y se hace una ceremonia de unificación. El hermano viene de otra congregación, pero es bautizado del nombre. Si el hermano fue bautizado en otra congregación y no fue invocado el nombre de Jesucristo sobre él, nosotros, ¿verdad?, con mucha templanza, con mucha paciencia, empezamos a predicarle acerca del bautismo en el nombre, pidiéndole a Dios que le sea revelado. Si a ese hermano le es revelado, ¿verdad?, el bautismo en el nombre y él pide el bautismo, en ese caso sí se le puede bautizar otra vez y ya se invoca el nombre de Jesucristo sobre él. Pero definitivamente, hermanos, es imposible que si nosotros, hermanos, que fuimos bautizados en el nombre de Jesucristo y recayéremos, ¿verdad?, lejos sea, no podemos ir otra vez. Hermano, fíjese que pequé, vengo a que me bautice otra vez. Para poderse hacer eso, tendría que bajar otra vez el Señor del cielo, venir, humanarse, morir en la cruz, derramar otra vez su sangre. Entonces tendríamos oportunidad de un segundo bautismo. De otra manera, hermanos, hay que valorar mucho el bautismo y hay que cuidarlo, ¿verdad?, que sea una sola vez y para siempre, en el nombre de Jesucristo. Amén, hermano. Gloria a Dios. Ya nos quedan nada más 3 preguntas. La siguiente pregunta es, ¿puedo bautizarme por mis padres que murieron sin hacerlo? Hay una doctrina fuerte también, una corriente de cristianos, entre comillas también, que se están bautizando, ¿verdad?, por los muertos. Definitivamente, hermanos, no se puede hacer esto. La Biblia enseña, hermanos, que la salvación y la decisión del bautismo es personal, es individual. La Biblia nos enseña en muchas partes que Dios va a juzgar a vivos y a muertos conforme a sus obras. El Señor no va a venir y me va a juzgar a mí
por las obras de mi hijo, por las obras de mi hermana, de mis padres. El Señor me va a juzgar a mí por mis obras. Por eso, ¿verdad? Yo fui bautizado en el nombre de Jesucristo porque quería recibir el perdón de pecados. Definitivamente no se puede bautizar por nadie más. El bautismo es individual y personal. Hay algunos textos, muchos, Dios le habla al hombre y le habla de manera personal. Por ejemplo, podemos poner Marcos 16:16 otra vez. El que creyere, dice, no la familia o los que creyeren, no, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Dice San Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Siempre, ¿verdad? Individualizando. Dice Romanos 10:9-10, si confesares, ¿con qué, hermanos? ¿Con la boca del hermano? No, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Si confesares con tu boca. Igual el bautismo es por ti, por la salvación de tu alma. Bueno, hay un texto que usan, ¿verdad? Para decir que es familiar la salvación. Dice que Pablo y Silas estaban, ¿verdad?, en Filipos, en aquella cárcel, y Dios hizo una maravilla grande ahí. Todos conocemos esa historia, pero había un carcelero ahí que vio todo lo que pasó, y dice que él maravillado les preguntó a Pablo y a Silas qué debía hacer él para ser salvo. Después de que vio el poder, ¿verdad?, de Dios con sus ojos, le dice, ¿qué debo hacer? ¿Qué es menester que yo haga para ser salvo? Y Pablo con Silas le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. De ahí, ¿verdad? Muchos se agarran, incluso nosotros predicamos y lo hacemos con razón, porque ahorita voy a explicar por qué, de decir, es que mi familia no es convertida. Hermano, tú cree, acepta al Señor y ven a Él y va a venir tu familia. Lo hemos comprobado, ¿no, hermano? ¿Cuántos años oramos por su padre? 5 años orando por su padre. No había venido nadie en la familia del hermano. Ahora nos gozamos porque su padre fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Creyó él y está viniendo a su casa. Pero aclarando, ¿verdad? Aclarando este punto, no quiere decir que porque yo soy bautizado, cuando el Señor venga, como yo me bauticé, creí, me bauticé, voy a ser salvo yo y toda mi familia que no se ha bautizado. No es así. Siendo claros, ¿verdad? Si el Señor viene, aunque seamos familiares, aunque tengamos la misma sangre, aunque sea mi hermano, mi hermana que yo quiero mucho, hermano, si no fue bautizada, no se va a salvar. Así lo dice la palabra del Señor. Así que el mandamiento y la promesa de creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa es verdadera, sí es verdadera, pero hace referencia a una promesa de salvación por el buen testimonio, ¿verdad?, del hermano que se acaba de bautizar, el buen testimonio que él va a dar en su hogar, porque él va a empezar a predicar en su hogar, ¿verdad?, con el testimonio y con la Biblia, y así, ¿verdad?, va a haber fe en los corazones de aquellos que lo vean, que cambió, que ahora le entregó su vida al Señor, y van a venir también al bautismo. Por fe, ¿verdad?, creemos que así será. Entonces, cree en el Señor Jesucristo, persevera en Él, da testimonio, predica la palabra de Dios a tu familia y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Amén, hermano. Dios bendiga a los oyentes que están escuchando esta enseñanza, que el Señor sea el que haga la obra en sus corazones. Esta pregunta está muy interesante. ¿Quiénes son los candidatos al bautismo? ¿Deben cumplir algún requisito? Amén, hermano. Yo anoté aquí 4 requisitos. 1, oír el Evangelio, oír la palabra, porque dice la Biblia que por el oír viene la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Oír. 2, creer
creer en el Señor Jesucristo, que haya fe pues en el corazón. 3, arrepentirse, y luego el bautismo. Antes del bautismo, oír el Evangelio, creer y arrepentirse. No se puede bautizar a una persona que no haya oído el Evangelio. Cuando alguien llega aquí a la iglesia y se han dado casos que es la primera vez que llega, se viene al altar y dice: yo me quiero bautizar. A ver, espérame tantito. Si el pastor, si el ministro es prudente, le va a decir: tranquilízate, espérate tantito. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Has escuchado antes la palabra? No, pero sentí bonito y me quiero bautizar. Discúlpame, pero no, tienes que oír la palabra de Dios. No se puede bautizar a alguien que no tenga la capacidad de creer en algo, de arrepentirse de algo. Por ejemplo, la iglesia no acostumbra bautizar a los niños, como la corriente, ¿verdad?, de la iglesia romana, que bautiza a los niños. Hermanos, los niños son de Cristo, los niños son de Él. El Señor ama a los niños y muchas veces los puso como ejemplo, ¿verdad?, de bondad, de limpieza, de pureza. Los niños no necesitan, los niños no pueden creer en algo, ni pueden dejar de creer en algo, ni tampoco tienen nada de qué arrepentirse. Ahora, recuerdo, ¿verdad?, que hay casos en los que pues alguna persona es adulta, pero tiene algún tipo de enfermedad, que tenga algún retraso, ¿verdad?, mental, que tenga la mentalidad de un niño. No es necesario tampoco bautizar a una persona así, porque su mentalidad, ¿verdad?, es de niño. Hay que preguntar si ha cometido, ¿verdad?, algún pecado que lo pudiera hacer candidato al bautismo. Tiene que oír, tiene que creer, tiene que arrepentirse, y a lo mejor de esa manera sí puede ser bautizado. Bueno, los candidatos al bautismo, Marcos 16:16 dice: el que creyere. Amén, en ese orden: el que creyere y fuere bautizado será salvo. No dice nomás el que fuere bautizado, no. Bueno, vamos a leer Hechos 18, hermano. A ver quién, si lo encuentre, Manuel o el hermano Zuna. Hechos 18. Vamos a ver un pequeño testimonio ahí de la iglesia de Corinto, donde encontramos estos elementos necesarios para el bautismo. Hechos 18 del capítulo 8, del verso 8, perdón, por ahí en adelante. Y Crispo, el propósito de la sinagoga, creyó al Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Amén. Había un varón ahí llamado Crispo, que era el prepósito, dice, de la sinagoga. Y los corintios, dice, oyendo, ahí está, oyendo, creían y lo eran bautizados. Bueno, dice el siguiente texto, es lo que iba a mencionar, cuando Pedro dio el sermón allá en el capítulo 2 de los Hechos, un sermón poderoso, dice, que compungió, ¿verdad?, a los judíos que habían matado al Señor, que habían crucificado al Mesías. Dice que ellos fueron compungidos y le dijeron a Pedro: pues dinos qué hacer para remediar esto que hemos hecho. Y un texto base, ¿verdad?, para lo que es el bautismo, dice: y Pedro les dice, ¿qué les dijo, hermanos? Arrepentíos, arrepiéntanse. Primero arrepiéntanse de corazón y luego bautícense en el nombre de Jesucristo. En ese orden: creer, oír, creer, arrepentirse, y luego viene el bautismo. Jesús dijo en una ocasión: no he venido a llamar justos, sino pecadores. ¿A qué? A arrepentimiento. Pecadores a arrepentimiento. Ese Mateo 9:13. Hechos 17:30 dice: ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día
en el cual dice ha de juzgar al mundo con justicia. Ahora pues denuncia a todos los hombres que se arrepientan. Ya que se arrepientan, van a poder ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Oír, creer, arrepentirse y luego viene el bautismo en el nombre de Jesucristo. Amén, hermano. Amén, hermano. Hemos llegado a la última pregunta, hermano. ¿Qué le decimos a quienes ya oyeron el Evangelio y no han sido bautizados? ¿Qué les decimos, hermano? Le voy a dar una oportunidad, hermano. A ver, dígale usted qué les decimos primero y luego ya entro yo también. Pues que no pierdan más el tiempo, que porque la venida de nuestro Señor está muy cerca y pues aparte pues es una hermosa experiencia que Cristo more en tu corazón. Es algo que uno dice, ¿por qué no lo hice antes? Y pues aún estamos a tiempo. Dios bendiga las almas que no han aceptado a Cristo. Pues yo no sé cómo se sientan, pero yo le puedo decir que si se sientan tristes, cuando llegue Cristo en su corazón, se va a convertir en felicidad. Porque Cristo transforma nuestros corazones, transforma nuestras vidas, y pues aún sigue siendo efecto la sangre de Cristo, invocando su nombre. Y pues estamos a tiempo, querido amigo. Arrepiéntete, dile al Señor que lo necesita, y el Señor es grande en misericordia. Es lo que yo le podía decir. Amén. ¿Qué les decimos a aquellos que a lo mejor, miren, ahí van en el proceso, ya oyeron la palabra de Dios, a lo mejor ya se están arrepintiendo, ¿verdad? A lo mejor ya no les gusta tanto aquello que antes hacían, o lo hacen y sienten remordimiento? Ese es el arrepentimiento. Ese pensamiento de hacer el bien, ese hastío de hacer lo que antes hacías, ese es el llamado de Dios a tu vida. Ahí vas en el proceso, has oído la palabra de Dios, ¿sí? Te sientes un poco arrepentido de lo que haces, ya te falta poquito, ya estás en el punto, a lo mejor ya hasta crees en Dios, fíjate, oír, creer, arrepentirse, ya te falta lo que dice la Biblia, hermano, que no hemos mencionado ahora, que el bautismo es el primer paso de obediencia. Ya te falta dar el paso para obedecer. ¿Cuántas veces más necesitas que el Señor te llame? Mira, dice Isaías 1:18, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. El Señor te está llamando. Dice Isaías 59, he aquí, dice, porque no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Él sigue con los brazos abiertos, no se ha cortado la mano del Señor para salvar. Todavía sigue abierto, ¿verdad? Sigue abierta esa oportunidad de que tú le aceptes al Señor y seas bautizado. Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios está tocando todavía. Toc, toc, toc. Dios está tocando a tu corazón. Amigo, hermano, Dios está tocando a tu corazón. Tienes que ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Sería triste, ¿verdad?, que habiendo oído, que creyendo, ¿verdad?, que ya arrepentido de haber vivido en el mundo, venga el Señor y no seas salvo porque no has dado el paso de obediencia. Quiero decirles que ya para terminar, hermano, no sé cómo vamos en el tiempo, yo creo que vamos bien. ¿Cuánto llevamos? 55 minutos, está bien. Vamos a despedirnos ahorita con el canto para que los hermanos se acuerden cuando fueron bautizados, ese que pusimos al inicio, seguiré a mi Jesús. Pero antes, mire, quiero decirle que en medio de la pandemia
y de esta manera que estamos trabajando ahora, el Señor está tocando los corazones y estamos escuchando, ¿verdad? Yo escuchaba que en la primera iglesia hubo un bautismo, en la quinta, allá el hermano Marcos Zavala, en Esperanza, en algunas partes, aquí en la iglesia, ¿verdad? De repente estaba ahí en contacto con Fernando por las redes sociales, y un día me sorprendió, me mandó un mensaje y me pone: hermano, quiero que me bautice, quiero bautizarme. Y vinimos y lo bautizamos, hermano. Así que la pandemia y todo esto que está pasando, el no estarnos congregando en el templo, no es un impedimento. Usted llámenos si siente en su corazón que Dios le está llamando y quiere tomar el bautismo, porque el bautismo es para salvación. Si usted se preocupa por la salvación de su alma, créame que lo podemos bautizar aún en medio de esto que estamos viviendo. Así que una vez más, agradezco a Dios, agradezco a mis hermanos por esta oportunidad. Seguimos a la orden para cualquier duda, aclaración o comentario respecto al tema. Yo me despido, hermanos, les doy las gracias a mis hermanos que me dieron la oportunidad, a mi hermano Zuna principalmente, por invitarme, ya que es pues un privilegio para nosotros impartir la palabra de Dios, aunque sea, ¿verdad?, por este medio. Dios les bendiga, hermanos, y el Señor les guarde a todos. Amén, hermanos. Hemos llegado al final de la entrevista, hermanos, esperando que la palabra de Dios haya caído en buena tierra, haya sido atesorada y que sea llevada por obra, hermanos. Dios le pague a nuestro hermano Zorobabel, hermanos, por aceptar este trabajo. Vamos a hacer una oración dando gracias a Dios por la palabra recibida, hermanos. Oremos todos juntos. Amén. Les invitamos a orar, hermanos. Vamos a orar por los oyentes para que Dios toque su corazón. Después de esta oración vamos a entonar, a escuchar esta alabanza y así quedamos despedidos. Baptismal anthem.